Esto es Cabildeo Digital. Hola a todos, bienvenidos a este programa, este segmento de debate en esta coyuntura política electoral tan importante para el país. Solo periodistas, un debate sin piedad. En este programa inaugural tenemos a Nancy Bacaflor, directora de la agencia de noticias Fides, y a dos periodistas de larga trayectoria, de muy buena trayectoria, Rafael Archondo y Hernán Terrazas. Les doy la bienvenida y arrancamos inmediatamente con la primera pregunta. Le ruego a Rafael iniciar esta ronda de intervenciones y ojalá debate también. Rafael, ¿es posible realizar elecciones con un tribunal electoral que es rehén del oficialismo a través del Poder Judicial? No sé si alguno de ustedes tiene en la memoria algún elemento para comparar lo que son estas elecciones. No sé si en algún momento de nuestra historia, a partir del 82, me imagino, la recuperación de la democracia, habremos vivido unas elecciones tan interferidas por la justicia como estas. La verdad creo que no. Y resulta siendo realmente una paradoja, queridos colegas, porque se supone que a partir de 2009, con la nueva constitución, el órgano electoral plurinacional se convirtió en un poder del Estado. Es decir, la idea, por lo menos, de los constituyentes reunidos accidentadamente en Sucre, en Oruro, luego en el edificio de la lotería, lo recordamos, era básicamente otorgarle a los vocales, ¿no? Para decirlo en términos generales, el poder sobre los procesos electorales. Yo creo que ya desde ahí estaba la idea de la preclusión, es decir, que cuando comienza el hecho electoral en sí mismo, cuando se convoca las elecciones, lo lógico es que quienes están habilitados para participar, es decir, los partidos políticos y quienes luego van a presentarse como candidatos, pues van a poder avanzar sin obstáculos hasta el día del sufragio, ¿no? Se suponía que esto iba a ser así. Y sin embargo, tenemos hoy una situación en la cual todos vemos una interferencia cotidiana. Casi todos los días los jueces tienen alguna nueva ocurrencia para alterar algún aspecto del proceso electoral. Y lo peor de todo, Amalia, Hernán, Nancy, es que el Tribunal Supremo Electoral está, como decía Amalia, no solo como rehén, sino además completamente silenciado. Es decir, no encontramos una actitud, digamos, proactiva, una actitud soberana del Tribunal Supremo Electoral con respecto a lo único de lo que tiene que ocuparse, que son las elecciones. Entonces, ese Ahora, silencio, esa Rafael, ¿por qué se demora, me produce parece esto? terrible. ¿Por qué Sí. se somete el Tribunal Electoral? ¿Y será que los vocales son oficialistas también y esto es parte de un plan? Yo creo que hay varios factores. Primero, Bolivia está viviendo una crisis constitucional. No es una crisis política, sino es una crisis constitucional. Es decir, los mecanismos previstos por la Constitución están actuando no solamente de forma equivocada, de forma beligerante, sino que se están enfrentando entre sí. Lo que tenemos desde hace más de 2 años es un choque de poderes, el Ejecutivo y el Legislativo enfrentados de una forma encarnizada. Luego, la justicia, el Poder Judicial participando de esta especie de guerra de poderes y ahora el poder electoral. Yo creo que efectivamente, como tú dices, hay debilidad en el poder electoral. Los vocales, al parecer, ¿no? Tienen una posición clara, una posición unánime. Tienen un presidente que en realidad es vicepresidente. Tienen una configuración interna, digamos, muy compleja. Y yo creo que en ese sentido el poder electoral está muy debilitado en esta guerra y por eso está siendo Te voy a sometido cortar, por este Rafael, poder. si me Sí, permites, adelante. para permitir a Claro que sí. Nancy. Nancy, se han echado los elementos sobre la mesa. ¿Qué opinas? Bueno, yo coincido con muchas de las cosas que dice Rafael, pero yo creo que tiene un origen, ¿no es cierto? Esta problemática, esta conflictiva situación política que está viviendo el país, yo creo que tiene origen básicamente en que el Tribunal Constitucional ha adquirido un poder sobredimensionado con la protección del gobierno, ¿no es cierto?, del gobierno de Luis Arce, que ha permitido y ha tolerado una prórroga, yo considero
totalmente ilegal e inconstitucional. Es decir, ya ha marcado un antecedente y un precedente el Tribunal Constitucional, por ejemplo, de hacer elecciones parciales. Cuando antes se había visto unas elecciones parciales, es decir, que elijan solamente a unos cuantos magistrados, nunca antes en la historia se ha visto eso, ¿no es cierto? Entonces, ahora con ese precedente, ¿quién dice que podemos tener unas elecciones nacionales parciales si le da la gana al Tribunal Constitucional? Es que estamos presos de un Tribunal Constitucional que actúa, digita políticamente, Amalia, lamentablemente, y no es una opinión aventurera, diría yo, sino los hechos nos están demostrando eso. O sea, ¿cuándo se ha visto que unos magistrados salgan oficiosamente a la palestra pública ordenando a las salas constitucionales, independientemente nos guste o no nos guste estas salas institucionales, existen y están actuando, pero dos magistrados no pueden salir arbitrariamente, oficiosamente a decir, ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y el otro, ¿no es cierto? Entonces yo creo que estamos en un momento tan delicado que no confiamos, no respetamos las normas. El Tribunal Constitucional durante las elecciones judiciales, ¿qué ha dicho? Que suspende temporalmente o excepcionalmente el principio de preclusión. Entonces, o sea, si suspende porque el tribunal lo quiere solamente porque así lo ha decidido un par de magistrados. Entonces, ahora, Amalia, hay un antecedente, hay una jurisprudencia que aunque haya sido solamente para ese momento, como ahora a todos se les ocurre presentar acciones de inconstitucionalidad, acciones de amparo, de cumplimiento, alguien puede decir, y hay un antecedente de que se puso en suspenso el principio de preclusión y quisiera que se vuelva a aplicar ese principio. Entonces, yo creo que lamentablemente somos rehenes de un tribunal constitucional que opera políticamente y que lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral se ha sometido. Ahora, esos tribunos fueron prorrogados y esto es parte de un plan de Arce Catacora. Pregunta, ¿no hay un madurazo en curso? Hernán Terrazas, por favor. Gracias, Amalia, en primer lugar por la invitación. Un saludo a Rafael y a Nancy. Me siento muy contento de poder participar en este relanzamiento de tus programas, de estos debates que me parece que son muy importantes, sobre todo en un momento como este de tanta fragilidad institucional como la que mencionaban tanto Nancy como Rafael. A ver, yo creo que de todas maneras vamos a llegar a las elecciones del 17 de agosto. Lo que me preocupa, más allá de las consideraciones que ya se hicieron, tanto Nancy como Rafael apuntaron correctamente lo que está ocurriendo, es que estamos enfrascados en un debate que nos aleja terriblemente de la realidad que vive el país cotidianamente y de los temas que son eje para el proceso electoral. Es decir, tenemos a los candidatos corriendo, tenemos los temas de fondo. Un tema de fondo muy importante es la crisis, la fragilidad institucional, etcétera, y estamos enfrascados, si quieres, en la rutina, en una discusión sobre quién está habilitado y quién no. Creo que este atajo que ha tomado el debate electoral hacia temas legales, constitucionales, etcétera, puede beneficiar en última instancia a algunos de los candidatos en la medida en que nos distrae de los temas de fondo. Creo que los temas de fondo, más allá de estos que tienen que ver con el proceso mismo, son los que le urgen a la gente en lo cotidiano, en lo rutinario. Es decir, ayer, por ejemplo, presentaba un informe polémico el Fondo Monetario Internacional, donde se habla de una deuda pública que está por encima del 95% del PIB. Esto es algo que no había ocurrido antes. Un 15% de inflación, una previsión de crecimiento miserable del 1.1%, una enorme dificultad para salir adelante y al mismo tiempo una condición que casi nos lleva a un inminente default.
que nos pone como uno de los países que ya es un hecho en América Latina, con la calificación de riesgo más alta y con una capacidad nula de repago de su deuda. Es decir, somos un Estado virtualmente quebrado. Yo creo que ese es un tema que subyace a todo y que es sin duda el más importante de todos. Entonces creo que no se está discutiendo por concentrarnos mucho en los temas de quién está habilitado, quién no, cómo se está manejando la justicia, etcétera. Estamos descuidando la discusión, el debate también, que es esencial, sobre esta realidad que está detrás de todo, este trasfondo económico, este trasfondo de crisis que es muy complejo. Es decir, nada va a quedar en pie si seguimos en esta condición y en esta situación. El tema es que esta dramática crisis económica que la estamos sintiendo a cada instante no tiene salida porque la mirada de la ciudadanía está en el 17 de agosto. La solución que estamos buscando, nadie la espera del actual gobierno, sino del proceso electoral. Y el tema es que el proceso electoral está intervenido por el oficialismo. Mi pregunta es ¿por qué? Es una casualidad que dos prorrogados del Tribunal Constitucional hagan y deshagan. Es casual que esta injerencia política del Poder Judicial en el electoral tenga un solo objetivo: inhabilitar a Andrónico Rodríguez. ¿No es esto parte de un plan sistemático? Porque nunca antes se había hablado de inhabilitaciones en el proceso electoral. Y ahora, al igual que en Venezuela, se empieza a hablar de inhabilitaciones y el blanco en este momento es Andrónico. A mí me parece que nada de esto es casual, ¿no? A mí me parece que hay un plan para hacer un fraude monumental para favorecer al candidato del oficialismo. Seguimos con la ronda. ¿Quién quiere intervenir? ¿Puedo cerrar quizás a lo que Sí, por favor. estaba diciendo? A ver, me parece que las condiciones que tenemos en el país son muy diferentes a las de Venezuela. Yo veo muy remota la posibilidad de un madurazo. Arce no es Maduro ni tiene el control de los factores de poder especialmente represivos como los tiene Maduro en Venezuela. Arce es uno de los presidentes más frágiles de la historia del país. Está prácticamente destruido. Es un presidente con un 90% de rechazo aproximadamente. Su candidato, el candidato del oficialismo, el señor del Castillo, apenas tiene un 2% de intención de voto. Refleja todos los males del gobierno, es decir, los asume y su candidatura prácticamente es inviable porque un candidato con el 2% de intención de voto obviamente tendría que hacer un fraude monumental para alcanzar unos puntos más. Eso prácticamente no existe. Y lo mismo pasa en el caso del resto de las candidaturas de lo que se denomina el bloque popular, de la señora Eva Copa, del señor Andrónico Rodríguez, etcétera. Lo que yo creo, más allá de todo, es que el gran perdedor de esta situación es el bloque popular. Andrónico no ha terminado de despegar. Hay un mito que se llama mito andrónico, que se ha sobredimensionado la posibilidad de Andrónico como un candidato que supuestamente iba a acumular una gran fuerza política. El señor Andrónico Rodríguez en las últimas encuestas y en los últimos estudios no alcanza ni siquiera un porcentaje del 15, 16% de la intención de voto, por debajo de los candidatos de oposición. Por lo tanto, ese es el cuadro. Hay un cuadro donde los perjudicados donde los perjudicados son todo lo que representa el bloque popular. Insisto, Bolivia no es Venezuela, por lo tanto difícilmente se va a dar un madurazo. Bolivia no es Argentina, eso siempre digo yo, por lo tanto difícilmente se pueden aplicar las recetas de Milei. Entonces, no lo veo de esa manera. Yo creo que vamos a llegar a las elecciones del 17 de agosto. Aguantemos un poquito, Hernán. Vamos, ojalá intervenciones más cortas. Rafael, por favor. Sí, yo creo que hay un elemento que sí nos acerca muchísimo a Venezuela. Estoy de acuerdo con Hernán de que no se puede, digamos, ajustar, digamos, la realidad ajena a una realidad diferente como la nuestra. Sin embargo, hay un elemento, Hernán, que sí guarda una similitud con Venezuela, y es justamente este momento que está viviendo el proceso electoral boliviano. Es decir, ¿qué sucedió específicamente en Venezuela? Es decir, lo que hizo Maduro es
intentar elegir a su rival. Y eso es lo que justamente Luis Arce está queriendo hacer y lo ha dicho Nancy con mucha claridad. Es decir, el plan de Luis Arce, de los autoprorrogados, del Poder Judicial sometido al Ejecutivo y sometiéndole el judicial a su vez al Poder Electoral, consiste en que solamente Eduardo del Castillo sea la alternativa, digamos así, la opción para lo que se llama equivocadamente el bloque popular, como si solo el pueblo estuviera de ese lado, ¿no? Ese es el objetivo, es decir, es eliminar tanto a Andrónico como lo ha hecho con Evo Morales. Y me parece que por eso no es una crisis cualquiera, es una crisis que está en este momento marcando, digamos, una definición al interior del masismo, del electorado masista. ¿Por quién debería votar ese electorado? Y lo que hay es un plan de una especie de unidad del masismo a patadas, o para ser más preciso, a sentencias judiciales. Es decir, se quiere conseguir la unidad del MAS a toda costa a partir de una acción coercitiva que tiene que ver con los dictados de la justicia sobre el proceso electoral. Entonces, no es un asunto menor y eso es lo que precisamente vivió María Corina Machado en Venezuela, es decir, que no, ella primero no podía inscribirse porque la inhabilitaron a pesar de haber ganado las primarias, luego intentó inscribir a Corina Lloris, luego se fue por la línea de Edmundo González y finalmente consiguió en 3 fases, digamos así, inscribir un candidato que nadie conocía para lograr lo que logró, es decir, una victoria sobre el chavismo que de todas maneras no le sirvió de nada porque Maduro sigue en el poder. Entonces, yo creo que esto no lo podemos subestimar y me parece que es un elemento el más preocupante en este momento. Es decir, si Andrónico y el propio Evo Morales quedan fuera, no digo Evo Morales como candidato, quizás Evo no pueda candidatear, pero a mí me parece indispensable que el partido que él ha formado, Evo Pueblo, compita, ¿no? Es decir, me parece que a la misma oposición le convendría que los tres compitan, porque de otra forma no veo cómo la oposición pueda tener un buen resultado. Nancy. Bueno, yo coincido en sentido de que nada en política es casual. Es decir, yo aquí creo que desde hace mucho tiempo hay un plan de cara hacia las elecciones generales. Yo no creo una casualidad que se hayan quedado particularmente los magistrados Hurtado y Espada en el Tribunal Constitucional. Es decir, si ustedes ven todas las acciones que se van, o la mayoría de las acciones que se van presentando desde las elecciones judiciales, es en el distrito de Beni. Y el magistrado Hurtado es del departamento de Beni, ¿no? Y el otro lugar donde se presentan son también Cobija, de donde es representante el magistrado Espada. Por lo tanto, yo no creo que ahí haya una casualidad. Y antes, cuando estaba otro magistrado aquí en la Sala Constitucional en La Paz, que perdió en las elecciones, también era en La Paz donde se presentaban la mayoría de las acciones y de los amparos constitucionales. Entonces, allí hay una clara cadena, un claro circuito por donde van los hilos. Yo no me voy a cansar de insistir en que yo creo que allí está el origen. Yo creo que Bolivia es muy diferente incluso en el nivel de organización de sus organizaciones y de la sociedad civil. No creo, no lo compararía obviamente con Venezuela porque tiene otro tipo de características de reacción de la sociedad civil. Y eso es lo que ahora, por ejemplo, producto de la crisis económica, se está empezando a ver con mucha más fuerza. Es decir, movilizaciones en varias regiones, focalizadas además, producto de la falta del combustible, el alza de los productos. Esa situación es permanente y cotidiana. Yo creo que en todo caso es equivocada la conducta que está adoptando el Tribunal Supremo Electoral. 2 ejemplos, Amalia, compañeros. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral quita la personería jurídica PAMPOL fuera de tiempo. Es decir, además le certificó 2 meses antes a quitarle la personería, le decía en una certificación a PAMPOL, usted está habilitado para participar de los procesos electorales.
2 meses después, porque Pambo le iba a servir a Evo Morales para inscribirse, ¿no es cierto? Inscribirse entre comillas, porque probablemente ni siquiera lo hubiera logrado, hubiera sido inhabilitado, pero en el proceso. Le quita la personería jurídica. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral, en el marco de sus atribuciones, no le retiró la personería jurídica mucho antes? Incluso los vocales lo habían considerado el tema. Es decir, no era ajeno el tema. Segundo, ¿por qué el movimiento Tercer Sistema ahora está en figurillas? ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral lo sanciona ahora y no lo sancionó antes? Si el Tribunal Supremo Electoral tiene la competencia de verificar los congresos, sus asambleas, la elección de sus directivas. ¿Por qué lo hace ahora? Porque ahora Andrónico estaba haciendo una alianza con el movimiento Tercer Sistema. Entonces, a mí me parece que aquí hay un plan un tanto maquiavélico al cual también se está prestando el Tribunal Supremo Electoral, y yo tengo que lamentarlo porque es el principal rector, administrador del proceso electoral. Entonces nos está dando señales de muy poca transparencia, ¿no es cierto? Es decir, a ratos hace cumplir el principio de preclusión y otros ratos no, dependiendo el actor político. Entonces, eso nos lleva a una situación de total incertidumbre, pues. Hernán, ¿quieres Sí, a ver, otra ronda, por favor? ¿cuál es decían que el objetivo es forzar la unidad del movimiento popular, qué sé yo, en torno a una candidatura que no sea la de Andrónico Rodríguez ni la de Evo Morales, que ya de hecho está inhabilitado, sino la de aquel candidato que el presidente elija, en este caso el señor Eduardo del Castillo? ¿Por qué toda esta trama y por qué toda esta conspiración en marcha que parte de la digitación de la parte judicial, etcétera? Sí, de todas maneras un candidato como del Castillo, que sí representa pero completamente al actual gobierno, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de llegar, de subir su intención de voto en el transcurso de los próximos 2 meses. Es un candidato que nace con un 2% de intención de voto y seguramente será un candidato que muera con un 2% de intención de voto, porque va a ser muy difícil que la gente que en algún momento iba a votar o por Andrónico o por Evo Morales dirija la mirada hacia Eduardo del Castillo como la única opción o como la única alternativa. Entonces ahí de fondo veo, no sé, una falla de enfoque estratégico del propio gobierno y del propio Luis Arce, si piensa que forzando la unidad en torno a su candidato va a lograr algo. O sea, uno tiene que diseñar una estrategia con una finalidad, y si esa finalidad es que todos voten por Eduardo del Castillo, me parece que es un objetivo estratégico absolutamente fallido, mal visto, mal evaluado y mal considerado. Entonces, ahí es donde yo veo ciertos huecos en este armado judicial, etcétera, ¿no? Sí, Yo sobre creo eso. que hay un plan muy parecido al de Venezuela, manteniendo las grandes diferencias. La gran diferencia es que puede haber un plan, pero no sabemos cómo resulte. La diferencia es que con toda la bronca por la situación económica, si a esos, el resultado electoral, que podría ser que sale el Tribunal Electoral con un papelito y dice, el ganador de estas elecciones es Eduardo del Castillo, ¿ah? Y los magistrados avalan, intentando copiar exactamente lo de Maduro, porque Hernán, en una elección democrática, en un país democrático, con instituciones democráticas, está claro que un candidato con el 2% no puede ni aspirar ni soñar en acceder al poder, pero no estamos hablando de esas condiciones.
Maduro, quién sabe cuántos votos habrá sacado, pero de que ha sido aplastado y derrotado, de eso no hay duda, y sigue siendo el presidente avalado por el tribunal, la Corte Electoral de Venezuela y su Corte Suprema. Yo creo que piensan hacer eso. Yo pienso que apuntan exactamente a eso, sin importar cuántos votos saquen, pero necesitan liquidarlo, limpiar el camino de sacando a Andrónico, ¿no? Pienso que ese es el plan. El punto es que la diferencia, y ahí sí hay, la diferencia está en cuál será la respuesta del pueblo boliviano. Y la respuesta, sin duda, Exactamente. por la tradición, será muy distinta a la de Venezuela, ¿no? Aquí no se sabe si las Fuerzas Armadas van a estar tan leales y la policía siempre es muy frágil y, en fin, y con la bronca que hay, todo el mundo viendo a ver a qué trinchera se mete, ¿no? Esa Claro, es otra cosa, es otra cosa. unas fuerzas armadas sin combustible. Eso es imposible que puedan desplazarse ni movilizarse. O sea, las condiciones no son para nada similares a las de En eso Venezuela, ¿no? sí, O sea, yo creo en eso te doy la absoluta algún razón, candidato pero decía en los creo que hay un últimos, plan en marcha. algún candidato decía en los Coincido con, últimos días que pero Arce no dura 3 días sin elecciones. Yo lo creo. O sea, realmente sin elecciones Arce estaría en una situación de derrota inmediata, ¿no? Y de inminente renuncia. Es más, se dice que hace poco andaba pensando en su renuncia frente a la magnitud de los problemas que vive y la enorme dificultad que tiene para resolverlos por sí mismo. No puede resolverlos, se le han presentado 50,000 cosas. Y cuando intenta resolver algo, como este tema del combustible, resulta que le falla porque por los puertos peruanos hay dificultades, porque Petroperú primero le ofrece una de sus plantas y luego le dice, habían sido buques rusos, mejor no porque me voy a exponer a sanciones. Es un cuadro tan complicado que este señor no dura más. Sin embargo, sí, colegas, consideren la enorme tentación que conlleva la posibilidad de que solo Del Castillo aparezca en la papeleta representando, digamos, esos intereses, ¿no? Representando aparentemente esos intereses. Les digo, es una enorme tentación porque ¿qué implicaría, Hernán? Por supuesto que Castillo puede perder las elecciones o puede ocurrir lo que dice Amalia, que se realice un fraude y termine ganándolas de forma tramposa. Sin embargo, imaginen ustedes solamente la idea de que en la próxima Asamblea Legislativa no haya un solo representante de Evo Pueblo, es decir, ni un solo seguidor de Evo Morales, y tampoco esté sentado ningún seguidor de Álvaro García Linera, en este caso, alguien que estaría en las listas de Andrónico Rodríguez. Es decir, no tener a ninguno de sus principales enemigos en la Asamblea y solo tener a la supuesta derecha en la Asamblea es un regalo para Luis Arce, ¿no creen ustedes? Es decir, el plan incluso en su forma más defectuosa, el plan incluso en condiciones adversas, ¿no? Es decir, con un Eduardo del Castillo muy mal colocado, digamos, en las preferencias del pueblo boliviano, aún así es una ganancia para Luis Arce. Entonces, por eso creo que se están animando a tanto, es decir, uno hace unos meses podía decir, es imposible que Luis Arce le quite la sigla a Evo Morales, ¿no? No sé si ustedes se lo han pensado o lo han planteado así. ¿Cómo le puede quitar alguien la sigla del MAS a nada menos que a Evo Morales? Y lo ha logrado. Ha logrado finalmente asentar la idea de la inhabilitación constitucional. Ha conseguido encerrarlo en la OCAeñe, no puede moverse, no puede salir de ahí. Ha conseguido torpedear todas las siglas o los partidos que podían haber prestado auxilio a Evo Pueblo para que compita en las elecciones. O sea, Luis Arce ha logrado solamente victorias políticas, ningún otro tipo de victoria. Y entonces, ¿por qué no animarse a meter el gol final? ¿Por qué no ganar la final eliminando, digamos, a sus competidores en el campo donde más le duele y convirtiéndose en la única alternativa de la derecha conservadora, privatizadora, fascista, como ellos llaman, ¿no? O sea, me parece que esa tentación está y que creo que ese es el mayor estímulo y la mayor motivación que tienen Espada, Hurtado
los vocales del Tribunal Supremo Electoral y todos los demás asociados a Luis Arce. Ahora, perdón que interrumpa. Yo te diría, te resumiría todo con una frase así bien vulgarota que dice, ¿con qué físico, no? O sea, con qué físico Arce puede pensar que se va a convertir en la alternativa a una derecha que nutra completamente la Asamblea Legislativa Plurinacional? O sea, realmente, si tú tuvieras al frente a un personaje, digo, con todas las debilidades y lo que quieras, como Evo Morales u otros, podrías pensar quizás en que del otro lado va a estar la derecha y de este lado va a estar un personaje representativo de los sectores populares que va a salir en defensa, etcétera. Pero en el caso de Arce, cuya responsabilidad sobre la crisis es clarísima y reconocida por todo el mundo, ¿cuál puede ser el rol que juegue un personaje como este? No creo que construya un espacio alternativo ni en 100 años. Perdón, la lógica que estás usando, Hernán, es una lógica de un proceso electoral natural, democrático. No es lo que está ocurriendo en el país. Es que hay un tema central y que es la corrupción. Han aparecido elementos contundentes que vinculan a los hijos de Arce con actos de corrupción gigantescos. Y yo creo que Arce sabe que si no hace un fraude monumental, si no sigue los pasos de Maduro, Arce va a ir a Chonchocoro. Y creo que esa es su motivación. Yo creo que todos los caminos llevan a Chonchocoro para Arce, Amalia, ¿no? O sea, No estemos tan seguros. más allá de lo que haga o de qué se vista, y en este caso del tipo de jugadas que realice en el transcurso de los próximos 2 meses. O sea, si se confirma la responsabilidad de los hijos, si se confirma la responsabilidad en el tema del litio, en el tema el tema de bot trading en Paraguay, en fin, hay una serie de denuncias, de las pocas que conocemos y de las que seguramente van a ir saliendo con el paso del tiempo. Entonces sí, la situación es terrible para este señor y no creo que haya manera de zafar, ¿no? No creo que haya manera de zafar porque son demasiado contundentes. Muy cortito, muy cortito. Hernán decía, ¿con qué físico, no? Efectivamente, ha tenido físico para todo lo que les he mencionado y cree, por supuesto, cree tener el físico para cerrar un poco el plan y completarlo. Y yo creo que la alternativa de Arce es o lo que dice Amalia o simplemente minimizar al máximo los daños. Y la minimización máxima de los daños consiste en que ni Evo ni García Linera tengan una bancada en la próxima asamblea. Aunque esa idea parece medio desastrosa, digamos, ¿no? Es decir, en términos del proceso electoral mismo, ¿no? Pero todo parece indicar que a eso apunta, porque aunque hay unos procesos que han iniciado recientemente al MAS, creo que hay 3, si no me equivoco, por ejemplo, este señor que presentó tantas acciones, este ingeniero, es decir, terminó retirándola del MAS. Ahora ha activado otra y hay otros que han activado otras en contra del MAS, pero yo creo que son así como que pantallazos, simplemente pura pantalla para decir no solamente estamos presentando a los otros, sino también estamos presentando al movimiento al socialismo. Pero hasta ahorita, digamos, el MAS y quizás muy pocos opositores, excepto Samuel, la alianza de Samuel, creo que hay una acción contra ellos, pero el resto que como que un poquito se ha librado, digamos, como que han estado con aguas tranquilas. Los más golpeados, digamos, han sido los androniquistas y también Evo Morales, ¿no? A través de Pambol y el movimiento Tercer Sistema. En todo caso, yo creo que hay una finalidad de dejar nomás, procurar, aunque no tenga el cuerpo, aunque no tenga el físico, al candidato del movimiento al socialismo, a Del Castillo, para que quede como el único. No creo que él sea un eje articulador, pero ni del evismo, ni
ni del androniquismo. O sea, yo no creo que si dejándolo a él van a ir los votos directamente hacia él, ¿no es cierto? Yo creo que hay demasiados elementos que los han distanciado. La otra cosa que yo quería mencionar es que estas victorias a las que se refería Rafael, estas victorias políticas, digamos, del arcismo, pueden ser victorias, pero yo las veo victorias bastante bien empañadas de irregularidades e ilegalidades, ¿no? Es decir, todo lo que se ha hecho es así como que torcido, ¿no? El tema del Claro, son Tribunal historias pírricas. Constitucional, el tema de los magistrados, estas acciones que van surgiendo sospechosamente, golpeando todo el tiempo al órgano electoral, el órgano electoral sin capacidad de movimiento, sin autoridad, sin soberanía. Es decir, yo creo que todas las victorias, entre comillas, del arcismo, han sido torcidas, han sido por la vía, por la ventana, no han sido por la puerta, ¿no? Esta suerte, esta última, más allá de Evo Morales, digo yo, ¿no? Más allá de Evo Morales, más allá de nuestros gustos o disgustos de Evo Morales, esta suerte de interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre la continuidad y la discontinuidad para la reelección, o sea, no era el concepto del constituyente, no era el concepto, pero bueno, ahí lo han hecho y hemos normalizado y ya lo hemos aceptado porque nadie quiere cuestionarle al tribunal. ¿Por qué? Porque se trata de Evo Morales y mejor si lo anulan a Evo Morales, digamos, ¿no? Pero nos pasamos por todo lo que ha dicho la Constitución, lo que la esencia que debatió los constituyentes en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo es Evo Morales y lo tenemos que anular. Yo no sé hasta qué punto eso sea una buena estrategia, digamos, ¿no es cierto? O de pronto podía nomás entrar y en las urnas de pronto se podía derrotar a Evo Morales. No sé, lo estoy planteando nomás por ahí. Nancy y Rafael, Hernán, el tema es que es evidente que intentan inhabilitar, ya está fuera Evo y ahora inhabilitar a Andrónico. Eso está en marcha y parece que va a ser consolidado. Si Andrónico logra un acuerdo con la UCS será inhabilitada. Eso me parece que está claro. Pero ustedes pueden imaginar qué va a pasar, porque los evistas, aunque de manera débil, están cercando las oficinas del Tribunal Electoral. Si eliminan a Andrónico, ¿ustedes creen que esto va a ser un camino de rosa al 17 de agosto? O sea, me parece que, claro, en esa intención, en ese plan, se olvidan que puede haber una reacción muy grande que desestabilice el proceso electoral. Yo creo que Rafael. no, Amalia, no se va a poder hacer una elección legítima en esas condiciones. O sea, yo en eso estoy muy de acuerdo con Nancy. Yo creo que esas victorias son políticas. Las victorias que yo mencionaba de Luis Arce son victorias legales, pero son victorias pírricas. Es decir, son victorias que le han dado mayor ilegitimidad al plan que él está aplicando y han desprestigiado aún mucho más todavía a Luis Arce en cierto sentido. Yo creo que todo este proceso ha fortalecido mucho a las bases duras de Evo Morales. Las bases más radicales están hoy movilizadas y tengo casi la seguridad de que si no existe la posibilidad de que Evo Morales compita, no me refiero como candidato como persona, sino como instrumento político, es decir, si no hay posibilidad alguna de que los evistas puedan al menos ingresar a la Asamblea Legislativa a partir de noviembre, indudablemente va a ser muy difícil para el Tribunal Supremo Electoral que las elecciones se verifiquen en el Chapare. Yo creo que ahí no va a haber elecciones si Evo Morales está en contra. Es decir, yo casi garantizaría que si las elecciones se realizan en condiciones adversas a Evo Morales y como está visto, Evo Morales no va a hacer ningún acuerdo con Andrónico, van a mantenerse separados y lo va a seguir considerando un traidor, entonces en ese momento el proceso electoral en sí mismo está deslegitimado. Y yo creo que eso perjudica a todos los candidatos, a todos los partidos. O sea, yo creo que ese, como decía Nancy, nunca fue una buena estrategia.
Es decir, apartar a una fuerza electoral como la de Evo es realmente una ilusión. Es decir, es seguir pensando que a Evo hay que ganarle en mesa y no en cancha, ¿no? Y creo que esa conducta, digamos así, de cierta complicidad con el plan de Arce que han tenido algunos candidatos, no es, digamos, la mejor vía para nuestra democracia. Hernán. A mí, yo creo que hay que diferenciar la inhabilitación de Evo Morales, que viene de un proceso ya bastante largo. Diría yo que viene desde los tiempos del 21F, cuando la gente dice no a la reelección y Evo Morales desconoce esa determinación del soberano y de todas maneras postula, y luego gestiona este recurso para su habilitación como un derecho humano, y la Corte Interamericana le dice que no, y eso finalmente se traduce en un fallo del Tribunal Constitucional Boliviano que lo inhabilita. Es muy diferente a el trabajo que se está haciendo desde el gobierno para inhabilitar a Andrónico Rodríguez. Yo creo que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Ahora, yo no creo mucho en androniquismo, arcismo, evismo. Me parece que detrás lo que hay como común denominador es el masismo, y tengo la impresión de que los perjuicios que señalaba Rafael caen sobre absolutamente todas las candidaturas. Yo creo que incluso Andrónico, que eventualmente va a ser habilitado, ya veremos qué es lo que ocurre en el transcurso de los próximos días, está resintiendo las consecuencias de este caos, de este desorden y de estas maniobras ejecutadas desde el gobierno, en fin, desde el Poder Judicial, para eliminar candidaturas o ponerle obstáculos al proceso electoral. Andrónico ha perdido el impulso que en algún momento tuvo, aparentemente en algún momento tuvo un impulso electoral que llevó a que ciertos círculos de clase media intelectual del MAS lo quisieran poner como una opción a Evo Morales y a Luis Arce, y yo creo que ha ido perdiendo mucho a raíz precisamente de todo este tipo de problemas. Mucho más, obviamente, ha perdido gente como el propio Eduardo del Castillo, Luis Arce, en fin, y no estoy seguro que a estas alturas el propio Evo Morales represente un porcentaje de intención de voto que llegue a ser el 20-25% que en algún momento tuvo. Me parece que hay una implosión del MAS que se refleja claramente en lo que sería la intención de voto de cualquiera de los candidatos que represente a distintas alternativas que forman parte de esa organización. Yo creo que todo el MAS está golpeado. Insisto, me parece que se ha producido una implosión. A mí no me extrañaría en lo más mínimo que si llegamos a un desenlace electoral, que es muy probable que sí ocurra esto, el MAS ni siquiera figure, o un representante de esa agrupación, de ese partido, figure para llegar a una segunda vuelta electoral. Yo creo que estamos ante la inminencia, si llegamos a la elección, de que pueda darse una definición o en primera vuelta, con un candidato opositor que capitalice el voto útil, o en segunda vuelta entre dos de los candidatos de oposición más importantes. Y ahí el MAS, Luis Arce, Andrónico, Evo Morales, van a pagar las consecuencias en general de todo este manejo que han hecho en el proceso electoral durante los últimos meses. Insisto, y aquí cierro, Bolivia no es Venezuela, aquí no se va a dar un madurazo, Arce no tiene las condiciones para hacerlo, es un presidente absolutamente débil, no tiene el control de los factores, como bien decía Amalia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional no se van a someter a una decisión de esta naturaleza cuando del otro lado no tienen ningún futuro. Entonces, el cuadro para el movimiento al socialismo en general y cualquiera de sus facciones es crítico, es negro, e insisto, puede ocurrir que estemos ante una elección el 17 de agosto donde se definan las cosas entre opositores. Bueno, optimista, Hernán. Estamos cerrando. Última intervención de conclusión, por favor, Rafael. Muchas gracias.
Feliz de haber participado en este espacio y haber aprendido tanto de nuestros colegas y de ti, Amalia. Yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico de Hernán. Yo sé que en este caso estamos especulando. Es difícil todavía dar la razón a cualquiera de los dos. Yo creo que el MAS se dividió en la cúpula, claramente. La división viene de septiembre de 2022, pero no se dividió en su base. La base social del MAS continúa ahí, continúa a la expectativa y me parece que está plenamente volcada en este momento a Evo Morales. Es decir, me parece que Evo Morales controla ese electorado que por supuesto se ha reducido porque ya no cuenta con la alianza que tuvo con los sectores urbanos, los sectores citadinos. Es una base eminentemente rural. Y yo creo que el control que Evo Morales tiene del Chapare es inobjetable, inobjetable. No hay tal división de las bases cocaleras entre androniquistas y evistas, eso está comprobado, la propia Federación Mamoré Bulo Bulo está del lado de Evo Morales y no de Andrónico Rodríguez, y que el control territorial que Evo Morales tiene sobre diversos segmentos del país podría hacer muy difícil una elección sin su concurso, sin su participación. Yo creo que nos hemos pasado 20 años subestimando a este movimiento político y me parece que este es el peor momento para hacerlo, ¿no? Entonces yo pienso que la única solución democrática en estos momentos es permitir que las dos facciones del MAS participen y que la propia oposición tradicional pueda deleitarse con la fractura del electorado, con la división del electorado, que es la única garantía de que se pueda hacer una transición efectiva. Yo creo que no se va a poder hacer un ajuste estructural, un cambio del modelo económico, si tenemos a un porcentaje importante del electorado totalmente excluido del proceso que viene en los próximos 5 años. Nancy, por favor, conclusiones. Gracias, Amalia. Gracias por la invitación. Un gusto también poder conversar con Rafael y con Hernán. Me parece que han surgido elementos bastante interesantes en este espacio. Yo creo que coincido con Rafael, creo que es importante, digamos, repensar un diálogo nacional político sobre estos temas, ¿no? Tan urgentes, porque estamos frente a la gobernabilidad del futuro también. Yo creo que para cualquier gobierno que, en todo caso, esperemos que se concreten las elecciones nacionales, porque todavía hay un manto de incertidumbre, ¿no es cierto? Cada día estamos entre qué pasa mañana, ¿no es cierto? Entonces, si es que llega a consolidarse cualquier gobierno que entre, en un escenario tan complicado económicamente que ya al inicio lo planteaba Hernán, se necesitará un nivel de gobernabilidad. Y si se sacan de este proceso electoral a estos actores, yo no sé, va a ser insufrible el país, ¿no es cierto? Y creo que todos vamos a pagar de esa situación. Yo no sé cómo se puede hacer, porque bueno, Pambol ya está fuera, digamos, que era uno de los partidos con los que las bases del levismo podían participar. Está fuera. No sé cómo se podría hacer si ha pasado las etapas de inscripción, por ejemplo, ¿no? Son cosas políticas, pero son también cumplimientos de la norma. Entonces, ahí estás entre, puedes tener diálogos políticos, pero también hay elementos de las normas que te marcan cierta ruta. Entonces, hay un desorden electoral muy complicado que si el Tribunal Supremo Electoral no se pone las pilas, no asume que es un verdadero órgano electoral, vamos a estar complicados y todavía para que lleguemos al 17 de agosto faltan todavía 2 meses y medio y creo que esto se puede ir empañando más si es que definitivamente no hay una conducción transparente, pero también con autonomía del órgano electoral. Yo creo que ahí está y que el resto de los órganos pues asuman políticamente que deben respetar a esta instancia tan importante de la vida democrática del país. Hasta aquí llegamos en este programa con muchas interrogantes, lo que demanda una segunda parte de este mismo debate. Si Andrónico es inhabilitado, ¿qué va a pasar con las bases del MAS? ¿Van a votar por la oposición? ¿Se van a abstener? ¿Va a haber abstención? ¿Va a haber voto en blanco? ¿O va a haber revuelta popular? Son
temas que tenemos que debatir en un segundo programa con los mismos actores. Les agradezco mucho, Rafael Archondo, Hernán Terrazas, Nancy Bacaflor y a todos ustedes por habernos apoyado con su participación. Esto es Cabildeo Digital.